Hay un patrón en los evangelios que vemos que se repite varias veces, y es cuando vienen a hacerles preguntas al maestro, sobre todo de los principales grupos del judaísmo del primer siglo: fariseos, saduceos. Vemos también algunos ejemplos de helenistas que vienen a preguntarles. O sea, rabinos, sabios, maestros de Torá, escribas, ¿ya?, que vienen a hacerle preguntas a Yeshua. Este es otro de los ejemplos buenísimos para entender el judaísmo de Yeshua y por ende del Brit Hadashah. Es cierto que vemos en algunas de estas ocasiones que el mismo texto nos dice que le preguntaban intentando, o sea, le preguntaban con malicia, ¿no?, intentando pues encontrarle alguna falta, vamos a decir así. Hay algunos textos que literalmente nos dicen que vienen con la pregunta, pero por detrás capciosa, ¿no? Por detrás hay una agenda, vamos a decir, maliciosa, ¿no? Y producto a esos ejemplos, pues tenemos la tendencia de creer de que todas las preguntas que aparecen en los evangelios vienen con esa intención, y no es así. Y este es el ejemplo de uno de estos casos. Como siempre, se necesita entender el contexto para darse cuenta realmente de lo que está pasando. Previo a esto, si leemos, se le hace una pregunta a Yeshua acerca de la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque los que le hacen esta pregunta son de la rama saducea. Los saduceos no creen en la resurrección de los muertos, ¿ya? Ahora, si conocemos el contexto del judaísmo del segundo templo y sabemos de la rivalidad que hay entre fariseos y saduceos, podemos entender cuando al inicio de lo que acaba de leer Abdías, el 28, Marcos 12, 28, al acercarse uno de los escribas, ven, estamos hablando, un sofer, un escriba, son personas que conocen, son personas que conocen la Torá, son sabios, conocedores de la Torá, porque ese es su trabajo, hacer copias de las escrituras, se las saben de memoria, ¿ya? Los escuchó que discutían, y al ver que les había respondido bien acerca de este tema, ¿no?, Yeshua le responde usando a Abraham, Isaac y Jacob, a los padres, ¿ya? Él le dice, vamos a retroceder al 26. Ahora bien, con respecto a que los muertos resucitan, ¿no han leído ustedes en el libro de Moshe, como Hashem le dijo desde la zarza: yo soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob? Él pues no es Dios de muertos, sino de vivos. Por eso ustedes están muy errados. O sea, él está hablando con los saduceos, que no creen en la resurrección de los muertos. Y él está diciendo, ¿acaso él no es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Él es Dios de vivos, no de muertos, ¿ya? Entonces, sin querer entrar en detalle, porque eso está muy bueno también para otra clase, el punto que quiero que hoy entiendan es que él está respondiendo un cuestionamiento de parte de un grupo específico que es el grupo saduceo, ¿ya? Y él le responde de la manera en que interpreta el judaísmo fariseo, que sí cree en la resurrección de los muertos. Esto es una respuesta muy rabínica, muy farisaica de la época, ¿no? Incluso esta interpretación es la válida hasta hoy día. Entonces, el escriba dice, viendo que respondió bien, ¿no? Le respondió bien a estos saduceos, acuérdense que ellos están en confrontación. Entonces él le trae otra pregunta, pero vemos que esta pregunta no es
no viene con maldad, ni con mala intención, ni con malicia. Porque este escriba, que es fariseo, que acepta y ve como bien y buena y correcta la respuesta del maestro, entonces él no está tratando, ¿cómo decir? No está tratando de encontrar el error en Yeshua, sino que le está haciendo una pregunta genuina. ¿Ok? Si partimos desde la lógica esta, del sentido común, el simple hecho de que venían a preguntarle, no importa quiénes, cualquiera, ya sean saduceos, fariseos, rabinos, escribas, el simple hecho de que venían a preguntarle, ¿qué significa eso? Por sentido común, ¿qué significa eso? Que lo ven como un colega, lo reconocen como un maestro, lo ven como un rabino. Porque si no, no le preguntan. Porque estas personas no le preguntan a cualquiera. Ellos se preguntan entre ellos y discuten entre ellos. Y vemos que las preguntas son muchas veces halágicas, preguntas. Entonces hay una discusión teológica. Ellos no le van a preguntar a fulanito cualquiera de la esquina. Si el simple hecho de preguntarle ya es que hay un reconocimiento de un colega. Este es un rabino. Por eso cuando usted ve en español que dice, hay algunas versiones incluso que ponen rabí. En español es maestro, rabino, es un rabino. Ahora, la respuesta, la pregunta como si es, por supuesto, bien judía, ¿no? ¿Cuál es el mandamiento mayor, más grande? La respuesta, ¿cuál es? El Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Ya? Ya esto debería poner a pensar al creyente. Lo que pasa es que no saben. Y no saben porque no leen, no estudian, no se hacen preguntas. ¿Cómo va a responder si no? ¿Cómo responden los rabinos? ¿Cuál es el mandamiento más grande? Lo más importante de todo, él responde con el Shema, que es la, vamos a decir así, la declaración de fe nuestra, el fundamento de nuestra fe, es el fundamento, la base del monoteísmo. Hashem es uno, no hay otro Dios. O sea, no hay otra fe que tenga esto. El fundamento del monoteísmo es el Shema. Hashem es uno, Él es el único Dios. Y este es el más grande porque de este dependen y se desprenden todos los demás. Porque si tú no amas a Dios, entonces no guardas ningún otro de sus mandamientos. O sea, una persona que no ama a Dios, que no le interesa a Dios, que no tiene en cuenta a Dios, pues ¿qué le va a interesar? Pues no robes, no mates, no tengas ídolos, honra a padre y a madre. No le importa nada de eso porque no ama a Dios. ¿Entiendes? Entonces todo depende de amar a Dios. Si tú amas a Dios, la consecuencia directa ¿cuál es? Tú guardas todos los mandamientos después que ese Dios te está mandando. Ya esto de por sí es un ejemplo de el rabino Yeshua, el judío rabino Yeshua, una respuesta rabínica, incluso desde la escuela farisaica, específicamente de la escuela de Gilel también, o sea, judaísmo por todas partes. Es un ejemplo perfecto para tú mostrarle, porque tú le dices a un hermano creyente, le dices, mira, ¿sabes dónde viene, de dónde él está citando esto? ¿De dónde sacó él que este es el mandamiento más grande? Esto no se lo inventó él, lo dices así. Esto él lo sacó de la Torá, de Devarim, capítulo 6. 6, 4 y 5, o 5 y 6, en dependencia de hay algunas versiones. Shema. Eso ya es un ejemplo. Pero recuerden que yo siempre quiero ir más allá. Esto es básico, esto es kindergarten, ¿no?
para ustedes, pero yo voy más allá. Yo quiero mostrarles aquí la metodología que usa el rabino Yeshua para esta respuesta. O sea, más que nos demos cuenta del por qué esta respuesta, porque el por qué, espero que no tengamos problemas, ¿no? ¿Por qué el Shema? Por todo lo que hemos hablado. Ahora, más que el por qué, yo quiero que entiendan el cómo. El qué es lo que él usa, qué está usando, qué metodología está usando. Porque muy interesantemente, él le dice, y te voy a enseñar el segundo en importancia, el que viene detrás de este, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, que él le responde a este escriba, que no se olviden, es un sabio, conocedor de la Torá, por supuesto se conoce todo esto de memoria. Él está diciendo, ¿cuáles son los dos más grandes, los dos más importantes? Primero, amar a Dios y después amar a tu prójimo. El amor a Dios primero y el amor al prójimo. De estos dos se desprenden todos los demás. Dice, no hay otro mandamiento más grande que estos dos. ¿Ok? Entonces, lo interesante aquí es que, y el escriba, ¿cómo le responde? Maestro en español, ¿qué es eso? Rabino, has hablado bien. O sea, estoy de acuerdo con tu interpretación. ¿Ok? Pero ahora vamos a la metodología que usa Yeshua, porque Yeshua está, ¿cómo se dice en español? Él está uniendo, enlazando el Shema de Barim 6, 4, 5 o 5 y 6, en dependencia de la versión, con amar al prójimo. ¿Dónde está? Está en Levíticos capítulo 19, Vayikra 19. ¿Ok? ¿Por qué él los une los dos? O mejor dicho, ¿cómo, en qué se basa él para ver que estos dos tienen que ir de la mano? ¿Me entienden? Porque estos dos forman parte del mismo paquete, vamos a decir así. Vamos a hacer el siguiente ejercicio en español. No hay necesidad ni del hebreo, solamente en español. Vamos a leer uno primero, desde la Torá, y después vamos a leer el otro. Y ustedes me van a decir si hay alguna palabra que se repite. Ya le estoy dando bastante pista con esto, ¿no? Pero quiero ser rápido por el tema de la hora. Entonces, vamos al Shema que está vamos a Devarim, capítulo 6. ¿En las versiones de ustedes dónde está? ¿En el 5.6 o en el 4.5? 4.5. Dices, Shema Israel, escucha Israel, Adonai, nuestro Dios, Adonai uno es. ¿Okay? ¿Y cómo sigue? Amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Ya? Hasta ahí. Ahora vamos a Levítico 19. ¿Qué dice? 19, 18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es la palabra que se repite? Amarás. En hebreo, veahavta. Veahavta et Adonai Eloheja. Y amarás a Adonai tu Dios. Veahavta lereaja camoja. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto se llama Geserá Shavá. Similitud de expresiones. Se puede traducir al español. Es una de las reglas de interpretación de la Torá. Una de las 7 reglas de Rabino Gilel, el anciano. Es metodología de interpretación de la Escritura, que dice que cuando tú encuentras dos textos similares, dos palabras, o iguales o similares, esos textos se relacionan. Más o menos así se puede explicar en español. Si yo tengo en el Shema,
la palabra beahaftá y amarás, busco dónde más la tengo. Beahaftá en Levítico 19:18. Y amarás a tu prójimo. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Geserá Shabbat. Los dos textos se relacionan, van unidos entre sí. Primero, segundo mandamiento en importancia. Ejemplo de el uso de la metodología de enseñanza rabínica, farisaica, de la escuela de Gilel, del rabino Yeshua. Judaísmo puro del Nuevo Testamento, que es un libro judío. Si no conoces esto, no te das cuenta. No sabes nunca. Ahora, él no fue el único que usó esta metodología. ¿Tenemos otros ejemplos en el Nuevo Testamento acerca de del mismo uso de esta regla de interpretación que será Shabbat? ¿Qué usted cree? Tiene que haber, ¿no? Porque si él es un rabino y tenía discípulos, sus discípulos como buenos imitadores de su rabino hacen lo mismo, ¿sí o no? Antes de mostrarle ese, le voy a mostrar otro ejemplo en la Torá que se usa de igual manera que lo usó Yeshua e incluso está registrado en la Torá oral, que esto es otra cosa que es necesaria para añadir contundencia a nuestro caso, ¿no? Vamos a poner las evidencias, la mayor cantidad de evidencia de judaísmo que podamos. Una evidencia muy grande es el empleo, el uso y la aparición, encontrarlo en la Torá oral. Por ejemplo, en el Talmud, en los Midrashim, etcétera, etcétera. ¿Me entienden ahí? Les voy a decir la cita para los que quieran tenerla. En el Talmud, por ejemplo, registrado, lo tengo por aquí, en el Tratado Kiddushim 1.7, el uso del Geserá Shabbat. Este es uno de los tantos lugares en el Talmud, por ejemplo, donde puedes ver la explicación de cómo se hace esto de la misma manera que Yeshua lo hizo. Y ellos usan dos mandamientos muy distantes aparentemente el uno del otro en importancia, pero que están unidos, forman parte del mismo paquete como el Shema, el amar a Dios y el amar al prójimo. Estos dos van a ver que forman parte del mismo paquete también, porque existe una similitud de expresiones, existe que será Shabbat. El primero de ellos, vamos al más grande, se encuentra en los 10 mandamientos, Shemot, Éxodo capítulo 20. Versículo 12, en las versiones nuestras en español, que dice: honra a tu padre y a tu madre, para que sean prolongados tus días en la tierra que Hashem tu Elohim te da. ¿Ya? Repito, honra a tu padre y a tu madre. Esa es la misbah. ¿La recompensa cuál es? Para que tengas largos días de vida. ¿Ok? Ahora vamos al otro mandamiento que ellos relacionan en el Tratado Kiddushim y dicen que porque será Shabbat forman parte del mismo paquete. Pues, oh sorpresa, el otro mandamiento es ni más ni menos del mandamiento más pequeño de todos. El de la madre ave. Devarim, Deuteronomio, capítulo 22, versos 6 y 7, que dice así: cuando encuentres delante de ti un nido de pájaro en el camino, en algún árbol o en el suelo, con polluelos o con huevos, y la madre está echada sobre los polluelos o sobre los huevos, no tomarás a la madre junto con sus polluelos, sino que ciertamente dejarás ir a la madre, pero podrás tomar sus polluelos para ti, para que te vaya bien y se multipliquen los días sobre la tierra que Hashem tu Dios te da.
Claro, claro que sí, tiene que ver con las dos. Porque es una mamá. Es una mamá. Pero la Geserá Shabbat, ellos dicen que es por la recompensa. Si honras a padre a madre, ¿qué dice cómo sigue el texto? Tendrás largos días. Si no tomas a la mamá, sino que la dejas ir, tendrás como recompensa lo mismo, largos días, para que te vaya bien y se multipliquen tus días. Es similitud de expresiones, prácticamente lo mismo. Entonces, dicen los sabios y dice el Talmud, Tratado Kiddushin, por ejemplo, aquí, esto es que será Shabbat, pues esta es la metodología. Estos dos se unen y forman parte del mismo paquete. Es lo mismo que hace, como no puede ser de otra forma, el rabino Yeshua con el Shema y con el amar a Dios y el amar al prójimo. Ahora, ¿quién más aparte de Yeshua usó esto? Ustedes lo conocen muy bien. Vamos allá. Su papá se llamaba Zebedeo, creo que es Zebedeo en español, como lo tradujeron. Yohanan, primera de Juan, capítulo 4. Yeshua dijo, amar a Dios primero, amar a tu prójimo, a tu hermano, segundo. Los dos son los más grandes. ¿Por qué? Porque si tú no amas a Dios, tú no amas a tu hermano y no vas a amar ni a preocuparte por cumplir nada más, ¿no? Entonces, lo primero que cosa es amar a Dios y amar a tu hermano, y entonces después, por defecto, van a salir todas las otras cosas. ¿Qué dijo Yohanan? Si alguien dice, amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Porque los dos van juntos. No, yo amo a Dios, pero odio a su hermano. No. ¿Qué dijo Yeshua? ¿Qué dice la Torá? Que será Shabbat. Beahavta et Adonai. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti. Entonces, está usando la misma regla de interpretación. Yohanan, primera de Juan 4, versos 20 y 21. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no ama a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. La misma metodología que aprendió de su maestro. Entonces, conclusión. ¿Quieres otro ejemplo de judaísmo, del rabino Yeshua, de sus discípulos, de este libro que todo el mundo conoce como Nuevo Testamento? Aquí lo tienes. Muéstrales como cuando le preguntan acerca de cuál es el mandamiento más grande, él no solamente responde con el Shema. Ya con eso debería ser suficiente. Pero incluso ya sabes que la metodología que usa también es rabínica, judía, farisaica, escuela de Gilel. Como no puede ser de otra forma. Por eso le iban a preguntar, porque lo reconocían como un colega, como otro maestro, como otro rabino. Amén. ¿Se entendió? Shabbat shalom.